Hola chicos, buenas noches. Bueno, hoy un día muy bonito, fin de semana. Vamos a hacer un pequeño repaso de metabolismo. Y ya sabes, somos Academia Liceo, tu mejor opción, ¿ya? Entonces para eso les he preparado un material y no te olvides con quién estás, con el profe Tineo, ¿ya? Entonces, para esto les he preparado un material donde vamos a resumir, ¿no? A enfatizar en las cosas más importantes que tú como estudiante debes saber. Ya, metabolismo, a ver. Profe, ¿qué es el metabolismo? Yo sé que tú sabes, ¿sabes? ¿Qué será el metabolismo? Cuando hablamos de metabolismo, nos vamos a referir, a ver, palabras claves acá que tú debes saber. Las palabras claves de metabolismo que tú te debes aprender son, primero, reacciones bioquímicas. ¿Qué es el metabolismo? Son reacciones. Muy bien, reacciones químicas. Allá. Y si son químicas, ¿dónde se dan estas reacciones? ¿Dónde tiene lugar estas reacciones? ¿En los seres vivos? Por eso es metabolismo, pues, ¿no? Entonces, son reacciones químicas que se dan en los seres vivos. Pero, ¿qué pasa en estas reacciones? Ojo acá, hay un intercambio. ¿Qué sucede? Un intercambio, ¿ya? Un intercambio ¿de qué? De materia y energía. ¿De qué, profe? De materia y energía. Muy bien, entonces, ¿qué es el metabolismo? El metabolismo son las reacciones químicas que se dan en los seres vivos donde se intercambia materia y energía. Profe, a ver un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, acá esta imagen nos muestra un niño con cretinismo. Profe, ¿qué es eso del cretinismo? Es una patología por deficiencia del metabolismo. ¿Por qué se da este cretinismo? La causa de este cretinismo es una hipofunción de la glándula tiroidea. ¿Qué es la glándula tiroidea? Una glándula que está en el cuello que produce hormonas que regulan el metabolismo. Si este metabolismo falla, mira, date cuenta, este niño obviamente va a tener enanismo, retraso mental, y a eso se llama cretinismo. Entonces, una hipofunción ¿de quién? ¿De quién? ¿De quién? De la tiroides, ¿ves? ¿Y para qué servía la tiroides? Para el metabolismo, porque producía hormonas que participaban en el metabolismo. Entonces, ¿qué es el metabolismo, profesor? Son todas las reacciones. Por ejemplo, cuando tú, pues, imagínate que tú vas a desayunar o vas a tomar un refrigerio de una fruta, ¿no? Por ejemplo, una manzana, acá vemos, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Entonces, cuando tú comes una manzana, esto ingresa y sucede toda una serie de procesos químicos. Se va a mezclar con agua, vas a sacar la energía de esa manzana y vas a desechar algo, ¿no? Vas a desechar. Entonces, todos esos procesos químicos, tanto de crecimiento, de reparación, por ejemplo, cuando tú te haces una herida y esa herida se regenera, eso es metabolismo. Si tú creces es metabolismo, si envejeces es metabolismo. El metabolismo incluye todos los procesos químicos que se dan en el interior de nuestras células. Eso es metabolismo. Profe, pero a mí me han dicho que hay tipos. Sí, hay tipos, pero tenemos anabolismo y catabolismo. Y profe, ¿cómo se diferencian el ana con el cata? Acuérdate, Ana, la chica Ana, es la que te destruye, la que te engañó con tu mejor amigo. ¿Qué hizo? Te destruye, ¿ves? Ajá. Profe, ¿y Cata? No, Cata es la chica buena. A ver, acá, al contrario, ¿ya? Ana te construye, ¿ya? Ana te construye. Profe, ¿y Cata qué me hace Cata? Cata te destruye. Entonces, ahí está. ¿Quién te construye? Ana. Ana es la chica buena. Y Cata es la chica mala, la que te destruye. Profe, y si te construye, ¿qué sinónimos puede encontrar en metabolismo? Entonces, si construye significa síntesis. ¿Qué es? Síntesis. ¿Qué más, profesor? Formación. Acá se forman sustancias. Ahí está. Profe, ¿qué más? Génesis. ¿Ves? Hay un inicio. Eso significa. Profe, ¿algún ejemplo que tenga? Pucha, fácil, ¿no? Fotosíntesis. ¿Ves? Ahí viene de síntesis. Entonces, ¿cómo va esto? Va de lo simple a lo complejo. Mira, va de lo simple, de moléculas simples que se transforman en moléculas complejas, profesor. Claro, el anabolismo, como es un proceso de construcción, va de lo simple a lo complejo. ¿Cómo va el anabolismo? De lo simple a lo complejo.
Profe, ¿y qué pasa con la energía? Mira, se absorbe energía. ¿Cómo así? La energía entra, pues significa que la energía se absorbe. Entonces, ¿qué pasa acá? Se absorbe ATP. Entonces, sí, ¿qué pasa acá entonces? Profe, se absorbe. Ah, no te olvides. Absorbe energía. ¿Y cómo se llama la reacción cuando absorbe energía? Es una reacción que endergónica, ender hacia adentro, endergónica. ¿Qué reacción es? Endergónica, porque absorbe, endo hacia adentro, pues. Profe, y abajo en el kata, ¿cómo es? Si destruye, ¿cuáles son sus sinónimos? Allá, lisis. A todo lo que te rompan le pones lisis. Si te rompieron el corazón, cardiólisis, ¿no? Pucha, si te rompieron todo lo que te rompan, ponle lisis, ¿ya? Por ejemplo, acá también puede ser una ruptura, ¿no? Ruptura. Esos son sus sinónimos. Catálisis. Son sinónimos de catabolismo. Profe, ¿algún ejemplo? Glucólisis, por ejemplo, ¿no? Entonces, te das cuenta acá, ponemos ejemplo. ¿Qué ejemplo era acá? Fotosíntesis, ¿ves? Fotosíntesis. Ahí está la palabra síntesis. Entonces, si te preguntan, ¿la fotosíntesis es un proceso a síntesis anabólico, profesor? Claro, pues la fotosíntesis es un proceso anabólico. Por eso si dice síntesis, ¿no? Es un proceso anabólico, ¿no? Ya, fotosíntesis. Profe, ¿y cuál es el ejemplo de catabolismo? Ah, ya, mira, en ejemplo podemos poner a quién. Que termine en lisis. Por ejemplo, glucólisis. Ah, terminó en lisis. ¿Ves qué proceso será? Es un catabolismo, pues. Y esta glucólisis es parte de la respiración celular. No te olvides de la respiración. Entonces la respiración celular es un proceso catabólico. Ya, es un proceso catabólico. Porque date cuenta, la glucólisis es catabólico. Entonces, vuelvo a repetir. El anabolismo va de lo simple a lo complejo. Y se absorbe energía, por lo tanto es una reacción endergónica. Sus sinónimos son síntesis, formación, génesis. Un ejemplo es la fotosíntesis. Pero ¿y por qué la fotosíntesis es un ejemplo? No entiendo. Mira, te explico, mira. A partir de una sustancia muy sencilla como el CO2 más el agua, que es muy sencilla, se forman sustancias complejas como los alimentos, como el C6H2 o 6, que es la glucosa, más el oxígeno. Entonces de lo simple va a lo complejo y a eso lo llamamos fotosíntesis. Ah, profe, ¿y abajo cómo es? Si se destruye, o sea, a partir de una glucosa, una molécula compleja, más oxígeno, ¿qué va a pasar? Se va a destruir, va a eliminar ¿qué? CO2 más ¿qué? Más oxígeno, ¿no? CO2 más agua, disculpa, CO2 más agua. Pero acá, ¿qué pasa? Si te das cuenta, acá la aclaración es que se libera energía. ¿Qué pasa acá? Se libera energía. Acá se libera. Entonces, si se libera energía, ¿qué reacción es? Acá se libera, sale la energía. Entonces decimos, libera energía. Profe, y si se libera energía, ¿qué reacción es? A ver, tú dime, reacción hacia afuera, exotérmica o exergónica, ¿no? Exotérmica o exergónica. Vamos a poner exergónica para que se parezca arriba. Exergónica. ¿Qué reacción es? Exergónica, chicos, ¿ya? Exergónica. Entonces, ahí tenemos claro que es Ana. Ana, la chica buena. No te olvides, la chica buena. Ana es la buena, ¿no? La que te construye. Y Cata, la chica mala, ¿no? La que te destruye, ¿ves? Entonces, Ana la que te construye, Cata la que te destruye. Entonces, con eso ya no te olvidas, ¿ya? Profe, ¿y qué más? Mira, ahora vamos a hablar de la fotosíntesis, ¿ya? Vamos a hablar de la fotosíntesis y la respiración. ¿Cómo se relacionan? Y acá vemos, por ejemplo, las plantitas que hacen. Ah, fácil, bro, hacen fotosíntesis. Claro, pues fotosíntesis, ¿no? Claro. ¿Y nosotros qué hacemos para obtener nuestra energía? Ah, profesoras, nuestras células hacen respiración celular. Claro, qué inteligente que eres, ¿ves? Respiración celular hacen, ¿no? Ya está. Entonces, las plantas hacen fotosíntesis, nosotros hacemos respiración celular. Profe, ¿se relacionan de alguna manera? Sí, sí se relacionan. ¿Cómo? Mira, ahora te explico cómo se relacionan. Mira,
¿Qué viene por acá? ¿Qué viene por acá? A ver, si te das cuenta, acá viene la luz, ¿verdad? ¿Qué más va a la planta? La planta absorbe de su raíz, ¿qué absorbe? Agua. Ah. ¿Y qué absorbe del aire? CO2. Ah. Entonces la planta mezcla tres cosas: luz, CO2 y agua, y algunos pigmentos que tienen sus hojas como la clorofila. Ah, ¿qué tiene, profe? Clorofila. ¿Por qué las plantas son verdes? Porque tienen clorofila. Eso se mezcla y va a producir algunas cosas, ¿no? ¿Qué va a producir de esa mezcla de luz? ¿Ya? ¿Qué va a mezclar? Luz que va ingresando, CO2 y agua. ¿Se va a producir qué, profesor? Se va a producir dos principales cosas. Se va a producir alimento. En este caso serían los azúcares o carbohidratos como la glucosa. ¿Quién, profesor? La glucosa. ¿Cuál es su fórmula? C6. ¿Cuál es la fórmula de glucosa? C6, H12O6. ¿Y qué más libera, profesor? Y oxígeno, pues, pero oxígeno molecular, o sea, el O2. Profe, ¿para qué me sirven esos? Estos, ¿qué pasa? El oxígeno va ¿a dónde? Al alumno del liceo. ¿Y la glucosa va a dónde? Al alumno del liceo. Tú comes glucosa. Cuando comes una manzana, comes glucosa. Si comes arroz, comes glucosa. Entonces, el producto final que consumen nuestras células es glucosa. Si tú comes arroz, glucosa. Y oxígeno, ¿no? Glucosa y oxígeno. ¿Y qué hacen la glucosa y el oxígeno en nuestro cuerpo? ¿Qué hacen? Allá, de aquí, de esta glucosa y de este oxígeno, nosotros vamos a liberar algo. ¿Qué liberamos, profesor? Liberamos energía. ¿Qué, profesor? Energía para poder reír, cantar, bailar, whatsappear y mensajear. ¿Cómo se llama esta energía? Adenosín de trifosfato, el famoso ATP. Ah, entonces, mira, date cuenta cómo dependemos de las plantas. Las plantas nos dan el alimento, ¿no? Hacen fotosíntesis, nos dan glucosa y oxígeno. Nosotros esa glucosa y este oxígeno liberamos energía. Pero solamente liberamos energía. ¿Qué desechamos? Nosotros también desechamos algo. Profesor, ¿qué desechamos nosotros? Acuérdate, absorbes oxígeno y ¿qué desechas? CO2. Ah, ¿y qué sudas? Agua. Entonces liberas, ya, absorbes oxígeno y glucosa y liberas dióxido de carbono y liberas agua. Entonces ahí nos damos cuenta, ya, ahí nos damos cuenta cuáles son los productos principales, ¿no? ¿Cuáles son los productos principales? Entonces, ¿qué produce la planta? Alimento. ¿Y qué más? Y oxígeno. ¿Y quién consume ese alimento y el oxígeno? Nosotros, ¿no? ¿Y qué producimos a partir de ese alimento y de ese oxígeno? A energía. ¿Y qué desechamos? CO2. ¿Y a dónde va ese CO2? A ver, piensa, ¿a dónde va? Claro, pues va ¿a dónde? A la plantita. ¿A dónde va esa agua? A la plantita. Entonces, los dos van a las plantas y esas plantas cogen ese CO2 y esa agua. Ya van a coger ese CO2 y esa agua y van a producir, van a hacer la fotosíntesis. Entonces de esa manera nosotros nos relacionamos con las plantas. Nosotros a las plantas le damos el CO2 y el agua y ellas nos dan ¿qué? El alimento y el oxígeno. Nosotros a la transformación de los alimentos con el oxígeno en energía lo llamamos respiración celular y eso lo hacen las células. Y a la fotosíntesis es la mezcla de la luz, CO2 y agua y la producción de alimentos, ¿no? Eso se llama fotosíntesis. Entonces de esa manera es como dependen la fotosíntesis y la respiración. Ya, entonces pasamos con la fotosíntesis. A ver, profe, ¿quiénes realizan fotosíntesis? Pucha, que no sepas eso, no te pases, ¿ah? Profe, yo sé, a mí me han dicho desde jardín que son las plantas. Muy bien, claro. ¿Quiénes más? Profe, a mí me han dicho que las algas también hacen en el mar. Claro, las algas están en el mar y son las que llenaron de oxígeno a nuestro universo. Profe, a mí me han dicho que algunas bacterias llamadas cianobacterias o algas azules verdosas. Sí, pues, las cianobacterias o algas azules verdosas también hacen fotosíntesis. Ah, entonces ellos hacen fotosíntesis. Y los que hacen fotosíntesis, ¿qué nutrición tienen? Se les llama nutrición, ¿qué? Heterótrofa. ¿Qué digo heterótrofa? Nosotros somos heterótrofos. Ellos son autótrofos. ¿Qué son? Autótrofos. ¿Qué significa un autótrofo? Que produce su propio alimento. Entonces las plantas, algas y cianobacterias son autótrofos. ¿Qué estructuras están involucradas en la fotosíntesis? Ah, ya, profesor.
¿Cuál es el órgano fotosintético? ¿Qué órgano de la planta hace fotosíntesis? Ah, fácil, ¿no? ¿Quién es? La hoja. Ah, profesor, ¿y cuál es el tejido que hace fotosíntesis? ¿Qué tejido de la hoja participa? Ah, su mismo nombre lo dice, clorénquima. Ah, ya, profesor, el clorénquima, sí, pues. Profesor, ¿y cuál es el organelo? Ah, el organelo, fácil, pues, ¿no? ¿Cuál es el organelo? Ahí está el dibujito, ve, acá está. ¿Cómo se llama? Ahí dice. El organelo que hace fotosíntesis es el cloroplasto. Profe, ¿y qué tiene el cloroplasto? ¿Qué pigmento tiene? Tiene magnesio. ¿Qué tiene? Magnesio. Entonces ahí vemos quién es si te preguntan, órgano fotosintético, la hoja. Tejido fotosintético, clorénquima. Organelo fotosintético, cloroplasto. Bioelemento que participa en la fotosíntesis, magnesio. Es facilito, ¿ves? Entonces ya sabes. Profe, ¿y cuáles son las partes del cloroplasto? ¿Cuál es lo que yo me debo aprender? Lo que tú te debes aprender del cloroplasto, chicos, ya lo que se deben aprender del cloroplasto es lo siguiente, ¿no? Ya, el cloroplasto, principalmente tiene dos partes. Si te das cuenta, acá hay unos sáculos, acá hay unos sáculos, verdecitos, ¿no? Si te puedes dar cuenta, hay unos sáculos verdecitos dentro del cloroplasto. A estos se llaman, ¿cómo se les llaman esos saquitos? Se les llaman tilacoides. ¿Cómo, profesor? Tilacoides. Acá dice tilacoide. ¿Cómo, profe? Tilacoide. ¿Quiénes son los tilacoides? Son estos, pues, ¿no? Son estos los tilacoides. Profesor, ¿cuáles son los tilacoides? Yo no me ubico. Estos son los tilacoides. Mira, estas moneditas, una tras otra, son... Profe, ¿qué tienen esos tilacoides? Esos tilacoides tienen clorofila y ahí se da la fase luminosa. Entonces es el principal que debes saber. ¿Qué otra parte, profesor, debo saber? El estroma. Profe, ¿qué es el estroma? Es la pancita, ¿ya de qué? Del cloroplasto. ¿Qué es el estroma? La pancita del cloroplasto. Toda esa parte amarilla que lo ves, esta parte amarilla se llama estroma. Ah, es la parte, la pancita. Ahí se da la fase oscura. Entonces no te olvides, en el tilacoide, ¿qué se da? Ah, profesor, recuerdo que me dijo la fase luminosa. Sí, pues, la fase luminosa. Ah, ya. ¿Qué se da acá? La fase luminosa. Profe, ¿y en el estroma qué se da? Como esto es corazón oscuro, entonces se da la fase oscura. Ah, ya, profesor, la fase oscura. Sí, pues, la fase oscura. Y entonces ese es el cloroplasto. Entonces tienes que saber que el cloroplasto tiene tilacoides que tienen clorofila y tiene el espacio interno que es el estroma, donde se da la fase oscura. Nada más, lo demás que sepas que tenga gránulos es otro cuento, ¿no? Que acá no es relevante en este caso. Ya, ahora, vamos a ver las etapas, vamos a ver la fase luminosa, ¿ya? No te olvides que la fotosíntesis tenía dos etapas, la fase oscura y ¿cuál más? Y la fase luminosa. La fase luminosa se daba en el tilacoide y la fase oscura se daba en el estroma. El estroma era la parte interna del cloroplasto y el tilacoide eran las moneditas verdes, las monedas verdes que están dentro del cloroplasto. Ahora, si vemos acá, vamos a tener etapas, ¿no? La fase luminosa, que es la primera. ¿Con qué otro nombre lo conocemos a la fase luminosa? Pucha, fácil, ¿no? Le llaman reacción de Tuchel. ¿Cómo? Reacción de Hill. Ah, ya, profesor, reacción. Sí, pues. ¿Qué más le dicen a la fase luminosa? Le llaman etapa fotoquímica. Fotoquímica. ¿Cómo le llaman? Etapa fotoquímica. Ya, entonces reacción de Hill, etapa fotoquímica, son los sinónimos de la fase luminosa. Profe, ¿dónde se da? Yo ya te dije, a ver, en el tilacoide. Profe, pero para ser más exactos, ¿en qué parte del tilacoide? En su membrana. En la membrana tilacoidal se da, ¿ya? Profe, ¿qué productos obtenemos de esta fase luminosa? ¿Para qué sirve? Allá obtenemos adenosín de trifosfato, que es la moneda energética, y nicotinamida, adenina, dinucleótido, fosfato de hidrógeno reducido, el famoso NAD. Esos son los productos. Profe, ¿qué enzimas participan en esta fase luminosa? Pues ya tenemos varias, ¿no? Por ejemplo, tenemos a la plastoquinona,
ya, al citocromo B6F, ya, al citocromo B, ya, y principalmente a tu amiga, ¿no? La ATP sintetasa. Esta ATP sintetasa es la que produce el ATP, ¿no? Entonces, ahí tenemos algunas enzimas. Ya, profesor, ¿y cómo se da este proceso? Mira, acá tenemos más o menos cómo se da la reacción, ¿no? Cómo se da la reacción. Por ejemplo, ya, acá vamos a ver, ya, acá vamos a ver. Ya, acá vamos a ver, chicos. Ya, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Acá viene la luz, ¿verdad? Acá viene la luz. La luz, y a esta luz va. Acá tenemos principalmente dos fotosistemas, el fotosistema 2 y el fotosistema 1. ¿Cuántos fotosistemas hay? Dos. Los que ves de color verdecito en la membrana. Acá estamos en la membrana tilacoidal. ¿En qué parte estamos? En la membrana tilacoidal. Y estos de verdecito, ¿se llaman qué? Se llaman fotosistemas. ¿Cómo se llaman? Fotosistemas. Entonces tenemos el fotosistema 2 o P680 y el fotosistema 1 o P700. Entonces, ¿cuántos fotosistemas tenemos? Dos. Ya, estos fotosistemas, ¿qué tienen? Clorofila. ¿Qué tienen? Clorofila. Y acá tenemos las enzimas, ¿no? Como la plastoquinona, el citocromo B6F, ya, la ferredoxina, ya, la ferredoxina N-reductasa, etcétera, ¿no? Entonces esas serían nuestras enzimas. Ya, ahora, ¿qué es lo que pasa en este proceso? La luz, esta luz, impacta al fotosistema 1. ¿Qué hace? Lo impacta, ¿no? Y al impactarlo, lo excita y se produce una cadena, ¿ya? Va a producirse, si te das cuenta acá, una cadena de electrones que sale por acá. Entonces, estos electrones van a pasar por todas estas proteínas y ¿de dónde van a llegar? Al fotosistema 1, ¿verdad? En este fotosistema 1, estos electrones van a sintetizar ¿qué? Van a sintetizar NAD y van a sintetizar, a partir de NAD oxidado, sintetizan NAD reducido y ese es un primer producto. Y ahora también esta luz, ¿qué va a hacer? Va a romper al agua. Por acá está el agua. El agua se rompe por acción de la luz. ¿Quién rompe a la luz? ¿Quién rompe al agua? La luz. Entonces rompe la luz y ¿qué sucede? Obviamente que el agua libera hidrógeno. Y este hidrógeno, al regresar, mira, este hidrógeno va a venir por acá y va a querer regresar hacia el otro lado, al estroma del cloroplasto. Y cada vez que pasa hidrógeno hacia el otro lado, ¿qué sucede? Se sintetiza ATP. Por eso que yo te digo que en la fase luminosa se produce ATP y NAD. Eso es lo que debes aprender. ¿Qué se produce en la fase luminosa? ATP y NAD. ¿Quién se rompe? El agua, ¿verdad? Entonces eso es lo que pasa. Ahora te lo explico más bonito. Vamos por acá. Etapas. ¿Qué pasaba primero? La luz impactaba las clorofilas. ¿Y cómo se llama si la luz impacta las clorofilas? A ver, te pregunto. Sería la fotoexcitación. ¿Cómo se llama? Fotoexcitación. ¿Y en qué consiste la fotoexcitación? Que la clorofila, ¿qué hace la clorofila? Pierde ¿qué? Electrones e inicia la cadena de electrones, ¿no? ¿Qué pierde? Electrones. Es decir, se excita. Después sigue el agua se rompe. ¿Cómo se llama cuando algo se rompe? Fotólisis. El agua le rompe la luz. ¿De quién? Del agua. ¿Y qué pasa cuando esto se rompe? ¿Qué libera? Entonces acá decimos que el agua se rompe. ¿Y qué pasa cuando se rompe? Liberando, ¿qué libera? Libera 2 hidrógenos y medio mol de oxígeno. Libera 2 cosas. Y también más 2 electrones, ¿no? Que lo va a ceder en la cadena. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más, profesor? ¿Qué otra etapa? Cuando se sintetiza el NAD, la fotoreducción. ¿Cuál, profesor? La fotoreducción. ¿Y qué pasa acá? Se forma o se sintetiza. ¿Síntesis de qué? De nicotinamina, adenina, dinucleótido, fosfato de hidrógeno reducido. Ahí se forma. Profe, y cuando se produce ATP, ¿cómo se llama? Como el ATP tiene fósforo, se llama fotofosforilación, porque tiene fósforo, pues, ¿no? Por eso se llama fotofosforilación.
En esta fotofosforilación, ¿qué se sintetiza? ¿Síntesis de quién? ¿Síntesis de qué? De ATP. ¿Qué enzima hace esta síntesis? Tu amiga, la ATP sintetasa. ¿Quién lo hace? Tu amiga, la ATP sintetasa. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace esta síntesis? Tu amiga, la ATP sintetasa. Entonces, y ahí tenemos las etapas, ¿ya? Ahí tenemos las etapas de la fase luminosa. Y ahora vamos a pasar a la fase oscura. Ya, entonces la fase oscura, ¿qué sinónimos tiene? Pues fácil, ¿no? Así como la fase luminosa decían reacción de Hill, a esto le dicen, ¿cómo le dicen? Ciclo de Calvin. ¿Cómo le dicen? Ciclo de Calvin. Otros le llaman ciclo de Benson. O etapa termoquímica, así como tu amigo, termoquímica, etapa termoquímica. Profe, ¿dónde sucede esto? En el estroma. ¿De quién? Del cloroplasto. En el estroma del cloroplasto. Ya, profesor, en el estroma. Sí, en el estroma. Profesor, ¿y cuáles son los productos? Principalmente compuestos orgánicos. ¿Qué se sintetiza? Compuestos orgánicos. ¿Y cuáles son, profesor? Principalmente la glucosa. Claro que se puede sintetizar fructosa, por supuesto. Almidón, claro, todos, ¿no? Y enzimas, ¿qué enzimas? La principal enzima que participa es la rubisco. ¿Y para qué sirve, profesor? Para la fijación del CO2. Acá el CO2 se fija a través de la enzima rubisco. Ya, a través de la enzima rubisco. Es la principal enzima. ¿Hay más? Claro que no. Y acá vemos, por ejemplo, cómo se da este proceso, ¿no? Entonces, acá vamos a tener la primera etapa, ¿ya? ¿Cuál es la primera etapa, profesor? Fácil. Vamos a tener primero una molécula que es la ribulosa. ¿Quién, profesor? La ribulosa, ¿ya? La ribulosa. La ribulosa, ¿ya? Primero va a ser monofosfato y va a gastar ATP. Ya va a ser ribulosa monofosfato que gasta ATP y se va a transformar en ribulosa difosfato. Acá tiene dos fósforos, 1, 2. Ya esa ribulosa difosfato a través de la enzima rubisco va a capturar CO2 y se va a transformar en el famoso fosfoglicerato o pegal, ¿no? Y ahí el pegal va a sintetizar ¿qué? Puede sintetizar glucosa en este caso o puede reciclarse, ¿no? Y darse la regeneración. Profe, no entendí. Ahora te explico, no te excites. A ver. Vamos. Entonces, etapas. ¿Qué pasaba primero? A ver. Primero, la primera etapa se llama activación. ¿Cómo, profesor? Activación. ¿Y qué sucedía en esta activación? La ribulosa. ¿Ya? La ribulosa ¿qué? 1-fosfato o fosfato. Ya la ribulosa fosfato se transformaba en ¿qué? Se transformaba en ribulosa ¿qué? 2-fosfato. Ya, en ribulosa 2-fosfato. Eso se llama activación. ¿Qué se gasta acá? Se gasta ATP. Ya, profesor, se gasta. Claro, el ATP que se produce en la fase luminosa se gasta acá, pues. Y después, ¿qué sigue? La fijación. Profesor, ¿y qué es la fijación? Ahí entra el CO2, ¿no? El CO2 ya se une ¿a quién? A la ribulosa, pues, ¿no? A la ribulosa que 2-fosfato. ¿Y qué forman entre los dos? Forman el fosfoglicerato. ¿Formando qué? El fosfoglicerato. ¿Qué forman, profesor? El fosfoglicerato. ¿Qué pasa en la 3? Este fosfoglicerato que ya se formó, acá va a suceder una reducción. ¿Qué va a suceder? Una reducción. ¿Y qué pasa en esta reducción? El fosfoglicerato, ¿qué va a pasar con este fosfoglicerato? Se va a transformar ¿en qué, profesor? En pegal. ¿Y qué es ese pegal? El gliceraldehído 3-fosfato. ¿Qué? Gliceraldehído 3-fosfato. ¿Y acá qué se gasta? No te olvides que acá se gasta, ¿qué se gasta? Se gasta NAD. Entonces del NAD que se produjo allá, acá se gasta. Y acá la última etapa va a ser bien la síntesis.
o también puede suceder la regeneración. Profe, ¿qué es la síntesis? La formación de compuestos orgánicos como la glucosa, pues, ¿no? Acá se forma glucosa. Y la regeneración es que nuevamente el pegal o el gliceraldehído 3-fosfato vuelve a hacer ¿qué? Ribosa. ¿Qué ribosa? Monofosfato, 1-fosfato. Entonces vuelve, ¿no? Y vuelve el ciclo, ¿no? Vuelve el mismo ciclo. Entonces ahí queda claro. Y entonces si te pregunta, la fijación del CO2 se da en la fase oscura, pues, ¿no? En la fase oscura. Y ahora acá ya resumiendo, ¿no? Resumiendo, date cuenta que acá la luz, ya vamos a ver acá. ¿Qué pasa con la luz? La luz llega ¿a quién? A la clorofila, ¿verdad? La luz llega a la clorofila. ¿Y qué pasa? Lo excita. Y esta clorofila, ya acá en la clorofila también ¿quién entra? El que entra en la clorofila va a ser ¿quién? Va a ser el agua. ¿Ya? ¿Quién va a ser? El agua. El agua entra a la clorofila. ¿Y qué va a pasar? La mezcla de luz y agua. ¿Qué va a liberar? Oxígeno. Y va a recargar estas baterías, ¿no? Por ejemplo, estos son como dos baterías. Por ejemplo, el NAD y el ADP son como baterías descargadas, o sea, al 0%, que se van a cargar al 100%. ¿Dónde se van a cargar? En la fase luminosa. ¿Dónde la fase? ¿Cuál es la fase luminosa? Todo este proceso es fase luminosa, ahí dice. Entonces, producto de la mezcla de ¿quién? Se va a mezclar la luz, el agua. ¿Y qué se va a liberar? Se va a liberar oxígeno y estas baterías se van a cargar. Ya, eso es lo que pasa en la fase luminosa. Entonces, en la fase luminosa, ¿qué sucede? Que las baterías se cargan, ¿verdad? Tanto el ADP como el NAD van a empezar a cargarse y se van a transformar. El ADP se va a transformar en ATP y el NAD oxidado en NAD reducido. Entonces, ¿producto de qué? De la mezcla de ¿quién? De la luz. ¿De quién, profesor? De la luz más el agua. ¿Y qué más se libera? Oxígeno se desecha al ambiente. Entonces, esa es la fase luminosa. Ahora, estas baterías cargadas que ves acá, ¿a dónde van a ir? Al ciclo de Calvin, al estroma del cloroplasto. Y se van a mezclar con el CO2. ¿Y qué van a formar? Van a formar compuestos orgánicos como la glucosa. Y a eso se llama fase oscura, ¿no? A eso se llama como fase oscura. Entonces no te olvides. La fase oscura se da en el estroma y la fase luminosa en el tilacoide. En la fase oscura se sintetiza compuestos orgánicos y en la fase luminosa se sintetiza ATP y NAD. Entonces ese es un resumen, ¿no? De lo que ya hemos hablado. Y ahora sí pasamos a la respiración celular. Bueno, fotosíntesis terminó ahí. Pasamos a respiración rapidito. ¿Y qué tenemos en respiración, chicos? ¿Ya qué tenemos en respiración? A ver, vamos a ver. En cuanto a la respiración, ¿quiénes realizan la respiración? Acá en este caso vamos a tener a dos grupos, ¿no? Los organismos más evolucionados, ¿ya? O una respiración, hay dos tipos, ¿verdad? Una respiración aeróbica, ¿ya? Una respiración aeróbica y una respiración anaeróbica. Profe, ¿qué es la anaeróbica? Que no hay oxígeno, ¿qué no? Acá aeróbica es con oxígeno, con O2. Y la aeróbica, ¿cómo es la aeróbica, profesor? Sin oxígeno, pues. Ana es sin O2. Entonces hay dos, ¿no? ¿Quiénes hacen la aeróbica? Nosotros, los animales. Profesor, yo no soy animal. Sí, eres animal. ¿Quiénes más? Las plantas. Profe, ¿quiénes más? Algunos organismos como los protozoos. ¿Ya? Protozoarios. Y anaeróbica, ¿quiénes hacen? Principalmente las bacterias. Profe, ¿hay bacterias que hacen aeróbica? Sí. Y los hongos, ¿no? Por ejemplo, ellos participan en procesos de fermentación. En los hongos están las levaduras, como la levadura que fermenta la cerveza, ¿verdad? Las Saccharomyces cerevisiae, ¿no? ¿Y hay qué estructuras están involucradas? Va a depender, ¿no? Si es en las bacterias, la estructura que está involucrada en la respiración celular es el mesosoma. ¿Cómo se llama? Mesosoma. Pero si es en los demás, en los eucariotas, ya principalmente en los eucariotas, ¿quiénes lo que están los animales, las plantas? ¿Quiénes va a ser? La principal, el organelo va a ser la mitocondria. ¿Quién va a ser? La mitocondria. Entonces no te olvides, en las bacterias los mesosomas o en las procariotas.
las eucariotas las mitocondrias. Entonces ahí te queda quién está involucrado. Y ahí vemos a la mitocondria con todos sus organelos, ¿no? Date cuenta que las mitocondrias tienen por acá una cresta, ¿no? Estos que lo ves así, ya son las crestas mitocondriales. Ahí se da un proceso llamado ¿qué? Fosforilación oxidativa, o sea, ahí se produce el ATP. Profe, ¿qué más tiene? Mira, tiene una parte interna que es su pancita, ¿no? Así como el cloroplasto tenía un estroma, ahí tiene una parte interna, ¿no? Esta parte interna se llama matriz mitocondrial. ¿Con qué otro nombre lo conocen, profesor? También se le conoce como mitosol, ¿no? Ya, mitosol. Entonces, ¿qué es lo que debes aprenderte acá? Simplemente que la tiene crestas, ¿no? Las crestas también le conocen como membrana interna. ¿Cómo? Membrana interna mitocondrial. ¿Ya? Y que tiene una matriz mitocondrial. ¿Con qué otro nombre se le conoce a esta matriz mitocondrial? Se le conoce como mitosol. Bien, entonces si te sabes esas dos partes, suficiente. Lo demás no importa, que complejos, que el ADN, ya pues es cosa secundaria, ¿no? Entonces membrana interna o crestas, ya, y matriz mitocondrial o mitosol. Vamos a ver las etapas. La respiración celular va a constar de 4 etapas. ¿Cuáles son, profesor? Mira, las 4 etapas son: primero, la principal es la glucólisis. Profe, ¿y en dónde se da la glucólisis? En el citosol. ¿Dónde es el citosol? Fuera de la mitocondria. Fuera de la mitocondria. Está fuera de la mitocondria. Entonces acá no entra, ¿no? La mitocondria. No, está fuera de la mitocondria, ¿no? Todavía no tiene nada que ver con la mitocondria y la glucólisis. Después sigue el ciclo de Krebs. Profe, ¿y el ciclo de Krebs? Ahí sí se da en la matriz mitocondrial. ¿Dónde se da? En la matriz mitocondrial. ¿Cómo se llamaba la matriz mitocondrial? Yo ya te dije ya. Se llamaba mitosol. ¿Cómo? Mitosol. Mitosol o matriz, ¿no? Profe, el otro, la cadena respiratoria. ¿Ya? ¿Y qué más, profesor? Y la fosforilación oxidativa. En estos dos se va a dar que en las crestas mitocondriales, ¿verdad? ¿Dónde se da? En la cresta mitocondrial, y esto también se va a dar en la cresta mitocondrial. Ya, entonces los dos se dan en la cresta mitocondrial, ya. En las dos se dan en la cresta mitocondrial. Ya está. Entonces esas serían las etapas. ¿Cuántas etapas son? 4. Glucólisis, ciclo de Krebs, cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. ¿Dónde se da la glucólisis? En el citosol, fuera de la mitocondria, en el citoplasma prácticamente de la célula, ¿verdad? El ciclo de Krebs se da en el interior de la mitocondria, en la matriz mitocondrial o mitosol. Y la cadena respiratoria y fosforilación oxidativa se da en las crestas mitocondriales, que ya lo vimos, ¿no? Por ejemplo, si acá tengo la mitocondria, ¿dónde se da el ciclo de Krebs? Ah, profesor, el ciclo de Krebs se da en la pancita. Claro, pues adentro, ¿no? En su pancita se da, pues, ¿no? Acá, en esta parte, el ciclo de Krebs. ¿Y dónde se da la fosforilación oxidativa y la cadena respiratoria? En las crestas, pues en la membrana interna. Mira, en esto que lo ves así, ya, en esto, ahí se da ¿quién? La cadena respiratoria, ¿ves? Y la fosforilación oxidativa. Ya, entonces ahí está para aclarar. Entonces seguimos. Pasamos a la primera etapa, ¿no? Que es la glucólisis. Ya, la glucólisis se va a dar ¿dónde? Yo ya te dije, en el citosol. ¿Dónde está el citosol? En el citoplasma. ¿Y dónde es eso? Fuera de la mitocondria. No está dentro de la mitocondria. ¿Cuáles son los productos de la glucólisis? Acuérdate, de la glucólisis es el proceso del amor perfecto. Por lo tanto, todos de 2. 2 ATPs. ¿Qué más? 2 NADs. Ya, 2 NADs. ¿Qué más, profesor? Y 2 piruvatos. Y 2 piruvatos. Entonces, ¿cuál es la reacción del amor perfecto? La glucólisis, amor perfecto. Nada que felices los 3, ¿no? Acá es todo de 2. Amor perfecto, pues. Ya. Ya vemos el proceso, ¿no? Una glucosa es una hexosa. O sea, es una molécula que tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos. ¿Qué es la glucosa? Una hexosa.
¿Y qué es una hexosa? Una molécula que tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos. Esta glucosa, si dice lisis, dice glucólisis, lisis es ruptura, se va a romper pues. Se va a romper en dos moléculas de 3 carbonos, que se llaman piruvatos, 1, 2, 3. 1, 2, 3, entonces una de 6 se rompe en dos moléculas de 3. ¿Cómo se llaman esas moléculas? Piruvatos o ácidos pirúvicos. Y producto de estos, ¿qué se va a producir? Se va a producir 2 ATPs, 2 NADs, ¿y qué más? Y 2 piruvatos, ¿no? Por eso es el proceso del amor perfecto. ¿Dónde sucede esto? En el citosol, en el citoplasma. Nada más. Ahora, estos piruvatos pueden tomar dos rutas. Una ruta con oxígeno llamado al ciclo de Krebs. Y otra ruta sin oxígeno llamado fermentación. Por ejemplo, acá tenemos la fermentación. ¿Dónde sale la fermentación? En el citosol. Sigue siendo el citosol el anfitrión de la fermentación. El citosol. ¿Dónde es el citosol? En el citoplasma, fuera de la mitocondria. ¿Qué productos tenemos? Principalmente depende, ¿no? Si es una fermentación alcohólica, ¿ya? O si es una fermentación láctica. Si es una fermentación alcohólica tenemos etanol. Si es una fermentación láctica tenemos ácido láctico o lactato. Entonces va a depender, ¿no? De qué fermentación sea. Por ejemplo, acá tenemos qué fermentación vamos a tener acá. Por ejemplo, acá tenemos la fermentación láctica. Fermentación láctica. ¿Qué pasa en la fermentación láctica, profesor? En la fermentación láctica, mira, préstame atención. Lo que sucede principalmente es, ya en la fermentación láctica, lo que va a suceder, ya. ¿Qué pasa? A ver. Sucede la glucólisis en primer lugar. ¿Y qué pasa en la glucólisis? Yo ya te dije ya. La glucosa se degradaba en dos piruvatos. ¿Qué pasaba en la glucólisis? ¿Qué pasaba? De nuevo. La glucosa se degradaba en dos piruvatos. Una glucosa tenía 6 carbonos y se dividía en dos piruvatos de 3 carbonos. Y acá se producía ¿qué? 2 NADs y 2 ATPs. Yo te dije que era el amor perfecto. Todo era de 2. Pero una vez que llegaba a este piruvato, yo te dije que podía tomar dos rutas, la con oxígeno y sin oxígeno. Y si es fermentación, será con oxígeno o sin oxígeno. No te olvides, las fermentaciones son sin oxígeno. Acá no hay oxígeno. Para que sea fermentación, exclusivamente debe ser sin oxígeno. Las fermentaciones se dan sin oxígeno. Y es una ruta que aeróbica o anaeróbica. Es una ruta anaeróbica. ¿Qué ruta es? Anaeróbica. Entonces no te olvides que la fermentación que es anaeróbica, es una ruta anaeróbica. Entonces el piruvato, si no hay oxígeno, o sea, no oxígeno, no hay oxígeno. Entonces como no hay oxígeno, el piruvato no va para el ciclo de Krebs. El piruvato se va a transformar en lactato. ¿Y qué se producen acá? Se producen dos NADs que vuelven a ser los mismos, ¿no? Se gastan los NADs que, mira, por ejemplo, los NADs que se produjeron acá se gastan acá en la formación del lactato. Por lo tanto, lo único que se produce en una fermentación son los ATPs producidos al inicio. Por eso la ganancia neta de una fermentación solamente son 2 ATPs. Y son los ATPs que se produjeron al inicio en la glucólisis. Por lo tanto, lo único que se gana son 2 ATPs, tanto en la alcohólica como en la láctica. No se gana otra cosa, solo 2 ATPs. La diferencia es que en la fermentación láctica se produce lactato, por ejemplo, para formar el yogur, ¿no? Si te gusta el yogur, está sucedido una fermentación que láctica, pues, ¿no? Ya, profesor, entonces así se forma el yogur, así se forma. Pero si a ti te gusta el alcohol, a ti te gusta la cerveza, se va a crear una fermentación alcohólica. Mira acá, date cuenta que la glucosa se va a degradar primero a piruvato, que se llama glucólisis, pues, ¿no? Y acá se produce 2 ATPs y 2 NADs, que ya te contamos. Ahora, va a depender, si se va a formar hasta alcohol, va a suceder dos procesos. Primero el piruvato se transforma en ¿qué? Se va a transformar primero en acetaldehído. ¿En qué se va a transformar, profesor? En acetaldehído. Ese acetaldehído se va a formar cuando el piruvato se descarboxila. ¿Qué hace el piruvato? Se descarboxila, pierde CO2. Profesor, entonces pierde CO2, sí. Y ahí después ese NAD que se produjo arriba se gasta acá para formar el etanol.
Entonces por eso no se produce más ATP, no se produce. Solo los únicos ATPs que se produjeron son los que se produjeron al inicio de ¿quién? Al inicio de la glucólisis, que son 2 ATPs. No se produjeron más. Profe, y estos NADs de acá se gastaron acá, pues cuando el acetaldehído se transforma en etanol, se gastó ahí. Entonces ya no tiene sentido numerarlos, ¿no? Entonces el etanol, de glucosa a etanol, ¿qué puede pasar? La glucosa primero se transforma en piruvato. Ese piruvato se descarboxila y toma forma de acetaldehído. Y ese acetaldehído, a través del NAD, ¿qué pasa? Se transforma en etanol. Y así se forma tu chela, tu rica Pilsen Callao, ¿no? Entonces así se forma, ¿ya? ¿Queda claro o no queda claro? Entonces, este proceso, ¿quién lo hace? Lo hace una levadura, un hongo. ¿Quién hace ese proceso de formar, de fermentar, por ejemplo, la cebada? Una levadura llamada, ¿cómo se llama la levadura? Yo sé que tú sabes, a ver, ¿cómo se llama la levadura? La levadura que hace la rica cerveza se llama la Saccharomyces cerevisiae, ¿no? Ya, la Saccharomyces cerevisiae. Y bueno, eso es en cuanto si no hay oxígeno, ¿no? Si ahí está el piruvato y no hay oxígeno, toma la ruta fermentativa y puede ser alcohólica o láctica. Si es láctica, ¿qué producía? Lactato, ¿no? Es el yogur. Y si es alcohólica, producía etanol, ¿verdad? Etanol. Ya, entonces no te olvides. La ganancia de una fermentación, ¿cuántos ATPs es? Solamente 2. Los que se produjeron al inicio de la glucólisis. Solo se gana 2 ATPs, nada más. Pero ¿qué pasa si hay oxígeno? Se va a dar el ciclo de Krebs. Entonces el ciclo de Krebs va a ser con oxígeno. Si hay oxígeno, ¿quién entra acá a tallar? El ciclo de Krebs. Entonces el ciclo de Krebs es un proceso que, si es con oxígeno, ¿qué es? Es un proceso aeróbico. ¿Cómo es? Aeróbico. O sea, necesita oxígeno. Es un proceso aeróbico. ¿Y acá qué sucede? Ya, como hay oxígeno, pasa el ciclo de Krebs. ¿Dónde se da el ciclo de Krebs? Yo ya te dije ya. En la matriz mitocondrial. Ya, en la matriz mitocondrial. Muy bien. ¿Cómo se le llama esto? Mitosol. Ahí está. Profe, ¿qué productos? Mira, acuérdate, se generan un GTP. Ya. ¿Qué es eso? ¿En qué se transforma ese GTP? Se transforma en ATP. O sea, prácticamente se libera ATP, ¿no? ¿Qué más? Se forma NADs. ¿Cuántos NADs, profesor? Se forman 3 NADs. ¿Cuántos NADs? 3 NADs. Entonces, ¿cuántos NADs se forman? 3 NADs. ¿Qué significa el NAD? Nicotinamida, adenina, dinucleótido de hidrógeno reducido, ¿verdad? ¿Y qué más? Y un FAT, un flavin, adenin, dinucleótido de hidrógeno reducido. Entonces, ¿cuáles son los productos de la glucólisis, profesor? Fácil, no te olvides. Un GTP o ATP. 3 NADs. ¿Qué, profesor? 3 NADs y un FAT. ¿Ya? Entonces esos son los productos, ¿no? Ya, ahora, ¿cómo sucede esto? Yo ya te resumí, ¿no? Pero no te dije cómo sucede. Pues, profe, tú quieres saber cómo sucede. Yo sé que a ti te intriga. Entonces, como quieres saber cómo sucede, acá está el proceso, ¿no? Es un proceso... No te olvides que al ciclo de Krebs también se le llama ciclo del ácido cítrico. ¿Cómo? Ciclo del ácido cítrico. O ciclo de los ácidos carboxílicos. ¿Cómo? Ciclo... Eso es su sinónimo, ¿no? Es el famoso ciclo del ácido cítrico. ¿Cómo se llama? Ciclo del ácido cítrico. Y acá vemos, ¿no? ¿Qué sucede, profesor? Mira, el piruvato que ya se formó ¿de dónde? De la glucólisis, pues, ¿no? El piruvato ya se formó en la glucólisis. Entonces, ¿qué pasa con este piruvato que ya se formó en la glucólisis? Se va a transformar ¿en qué? En acetil-CoA. Del piruvato, ¿qué va a salir? Acetil-CoA. No te olvides. ¿Cómo es de nuevo? El piruvato que ya se formó en la glucólisis se va a querer transformar en acetil-CoA. Ya se va a transformar en acetil-CoA. Y para que se transforme, ¿qué va a suceder? Se va a liberar CO2 y se va a producir NADs. O sea, va a haber una descarboxilación y una deshidrogenación, ¿no? Se deshidrogena y se descarboxila y se transforma en acetil-CoA. Eso es lo que sucede. Hay una descarboxilación del piruvato y una deshidrogenación del piruvato y se forma ¿quién? El famoso acetil-CoA. Ahora,
Este acetil-CoA, que ya lo tengo acá, va a pasar al ciclo de Krebs. Ya, pasa al ciclo de Krebs. Pero se une ¿con quién? Con el oxalacetato. ¿Y qué forma? Y al unirse el acetil con el oxalacetato, ¿qué forma? El citrato. ¿Cómo es, profesor? De nuevo, te explico de nuevo. Ya, el acetil-CoA. Ya, el acetil-CoA. ¿Con quién se va a unir? Con el oxalacetato. ¿Con quién? Con el oxalacetato. ¿Y qué va a formar? A ver. Yo sé que estás atento. ¿Qué va a formar? Va a formar el citrato. ¿Qué va a formar? El citrato, pues. El citrato. Entonces, ¿cómo es? Vuelvo a repetir, vuelvo a repetir. El acetil-CoA. Ya, el acetil-CoA. ¿Cómo se formó el acetil-CoA? A partir de una descarboxilación y una deshidrogenación ¿de quién? ¿De quién? Del piruvato. Ya, así se formó el acetil-CoA. Ya, una vez que se dio eso, ¿qué pasa? El acetil-CoA, chicos, el acetil-CoA se va ¿a qué? ¿A unir con quién? Con el oxalacetato. ¿Con quién se va a unir? Con ¿no? Con el oxalacetato. ¿Y qué va a formar? El citrato, su hijo citrato. Ya va a formar su hijo citrato. Entonces, ¿cómo se forma el citrato? De la unión del acetil-CoA y el oxalacetato, pues, ¿no? Ahora, este citrato va a liberar agua y se va a transformar en el cisaconitato. Este cisaconitato va a liberar agua y va a formar ya el isocitrato, ¿no? El isocitrato ya se va a deshidrogenar y va a liberar NADS. Y acá está, porque yo te dije que acá se libera NADS, ¿ves? 3 NADS, acá se libera el primer NADS. Ahora, ¿en qué se transforma cuando se deshidrogena y se descarboxila? Porque libera CO2. En alfa-cetoglutarato. El alfa-cetoglutarato, ¿qué hace? Nuevamente se deshidrogena y forma otro NAD y también se descarboxila. Entonces hace doble. ¿Y qué se forma en succinil-CoA? Ese succinil-CoA, ¿qué pasa? Se va a transformar en succinato. Pero acá va a liberar el famoso GTP, ¿no? Ya va a liberar, y este GTP se va a transformar en ATP. Entonces acá se forma el GTP, que posteriormente sería el ATP, ¿no? Este succinato, nuevamente pues, se transforma en fumarato. El fumarato, ya, y acá en este proceso de succinato a fumarato se va a liberar el FAT, ya, el FAT. ¿Y qué es el FAT? Ya, el FAT va a ser el flavín adenín, ¿no? Ya, el flavín adenín de hidrógeno reducido. Ya, de fumarato a malato se libera agua, ya. De malato a oxalacetato se libera otro NAD, ya, se libera otro NAD. Entonces no te olvides acá, ya, que se va a liberar FAT, ya, se le va a liberar NAD, FAT, ya, FAT. Se va a liberar un FAT, que no se lo he colocado acá, pero se libera FAT. Ya, entonces ahí tenemos. Entonces, mira, date cuenta cuántos NAD se producen. 1, 2 y 3. ¿Cuántos FAT? 1, pues. Profe, ¿y cuántos ATPs? En realidad ninguno, ¿no? Pero sí el GTP. Pero este GTP se va a transformar en ATP. Entonces, ¿ves? Ahí está, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá también se liberan CO2, ¿no? Se libera 1, 2, CO2. En este proceso se liberan 2 CO2, ¿verdad? 1 y 2, ¿no? Por cada piruvato. ¿Ya? Vale, o sea, hay 2 descarboxilaciones, ¿verdad? Cada vez que se libera un CO2, a ese proceso se llama descarboxilación, ¿ya? Descarboxilación. Ya, muy bien. Bueno, eso es lo que es el ciclo de Krebs. Ahora, no te olvides que el ciclo de Krebs se da en la matriz mitocondrial, en el mitosol. ¿Y qué pasa? Produce un GTP o que se transforma en ATP, 3 NADs y un FAT. Estos NADs y estos FATs van a pasar ¿a dónde? A las crestas. ¿Te acuerdas, no? ¿Dónde estaba el ciclo de Krebs? Acá en la pancita de la mitocondria. ¿Ves? Acá en su pancita. Ya, pero ahora, de acá estos NAD y este FAT que están acá van a pasar a la cresta. A estos, ¿no? Van a pasar a la cresta. Profe, ¿qué van a hacer en la cresta? Se van a transformar en ATP porque nuestro cuerpo no gasta, no utiliza NAD, no utiliza FAT. Nuestro cuerpo utiliza ATP.
Entonces estos NADs y estos FAT se van a transformar en ATP. Y eso lo llamamos cadena de electrones y fosforilación oxidativa, que ya vamos a ver. ¿Y eso se da dónde? ¿Dónde se da? Ajá, profesor, eso se da en la membrana, ¿no? En la membrana interna llamada cadena respiratoria. Entonces, ¿dónde se da la cadena respiratoria y la fosforilación? Lugar, obviamente, va a ser la cresta mitocondrial. ¿Dónde? Una cresta mitocondrial, llamada membrana interna también, como la membrana interna. ¿Ya? ¿Y acá qué va a suceder? ¿En qué consiste? Lo que consiste acá es que el NAD, ya por cada NAD, se va a producir ¿cuántos? 3 ATPs. Ah, ya, pero o sea, un NAD se transforma en 3 ATPs. Sí. Y por cada FAT, ¿cuántos ATPs, profesor? 2 ATPs. Entonces, cada NAD, ¿cuántos ATPs forma? 3. Cada FAT, 2. Entonces, eso tienes que memorizarte tú, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Mira, te explico, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar acá? Lo que sucede acá, chicos, ¿ya? Lo que sucede acá. Primero acá estamos la matriz mitocondrial. O sea, esta parte de acá es el interior de la mitocondria, el mitosol. Y acá, esa es la membrana, pues la cresta, pues, ¿no? Esto es todo la cresta. Entonces, va a venir el NAD que se produjo en el ciclo de Krebs y el FAT que se produjo en el ciclo de Krebs. ¿Y qué van a hacer esto? Van a desencadenar una cadena de electrones, por eso se llama cadena respiratoria, porque se generan una reacción donde los electrones pasan por la membrana. Y estos electrones que pasan por la membrana permiten la excitación de estas proteínas de la membrana. ¿Y esas proteínas qué hacen? Pasan hidrógenos del mitosol al espacio intermembranal. De acá surgen hidrógenos, pasan protones. Ahora, una vez que se acumulan los protones en el espacio intermembranal, estos protones van a querer regresar al mitosol. Entonces, al querer regresar, ya va a estar tu amiga por acá. ¿Cómo se llama esta proteína de color verde acá con una cabecita? ¿Te acuerdas? ¿Cómo se llamaba tu amiga? ¿Cómo era? Ah, claro, pues la ATP sintetasa. ¿Cómo es? La ATP sintetasa. Esta ATP sintetasa, cada vez que pasan 2 hidrógenos, va a producir un ATP. ¿Qué, profesor? ¿Que por 2 hidrógenos? Sí, pues. Pero, profe, ¿cómo usted sabe que el NAD produce 3 ATPs y el FAT produce 2? Ah, ya. Es que el NAD tiene la capacidad, por cada NAD que llega acá a la membrana, ¿cuántos hidrógenos se bombean? Se bombean 6. Y por cada FAT, ¿cuántos hidrógenos se bombean? Se bombean 4. Y yo te dije que cada 2, ¿cuántos hidrógenos producían? Cada 2 se producía ¿cuántos? Un ATP. Por lo tanto, si el NAD bombea 6 hidrógenos, entre 2 produce 3 ATPs, pues. Y el FAT bombea 4 hidrógenos, entre 2 produce 2 ATPs. Por eso de ahí sale que cada NAD, ya, y cada FAT produce 2. Ahora, ¿qué es lo que pasa en estos electrones? Mira, quiero que te memorices acá. Estos electrones que terminan acá los captura alguien. ¿Quién los captura, profesor? Porque no pueden quedar libres porque serían excitando la membrana. Lo que necesitas para poder vivir, ¿qué es? Profesor, la necesito a ella. No, ella no. Necesitas medio mol de oxígeno. ¿Qué necesitas? Medio mol. Este oxígeno recoge los electrones. ¿Y qué forma? Forma agua. ¿Qué forma el oxígeno? Agua. Por eso cuando hacemos metabolismo liberamos sudor, ¿no? Agua metabólica se llama esto. Entonces, el producto de estas cadenas respiratorias, ya, a través de estas proteínas, se va a liberar agua. ¿Y a partir de qué se libera agua? A partir del oxígeno que captura a los electrones y forma el agua. No solamente captura electrones, también captura hidrógeno, ¿no? Hidrógeno más oxígeno más electrones forma agua. Y así se da el proceso metabólico. A esta agua se le llama, ¿cómo? Yo ya te dije, ¿cómo se le llama? Agua metabólica. ¿Cómo? Agua metabólica. Ah, ya, profesor, ¿se llama agua? Sí, se llama agua metabólica. Ya, se llama agua metabólica. Profe, entonces, si hacemos el balance energético, ¿cuánto se produce una glucólisis? El glucólisis, ¿te acuerdas? Amor perfecto, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto se producían acá? 2 ATPs. Ya está, muy bien. ¿Qué más? Y 2 NADs. Y los piruvatos ya no lo contamos porque después se van a transformar, ¿verdad? Y ahora,
estos 2 ATPs, ¿cuánto equivalen a 2 ATPs? Pues no se puede hacer nada más. Pero estos 2 NADs se van a transformar. ¿Cuánto vale un NAD? Profesor, un NAD valía 3 por 2, 6 ATPs. Por lo tanto, en la glucólisis, ¿cuántos se producen? 8 ATPs. Profe, ¿y la formación del acetil-CoA cuántos? Acuérdate acá, mira. Profesor, ¿dónde? Mira, ¿te acuerdas cuando hicimos acá? Ahí está. ¿Qué pasaba acá? El piruvato se transformaba en acetil, ¿verdad? Sí, profesor, el piruvato se transformaba en acetil. ¿Y qué sucedía cuando se transformaba el piruvato en acetil? Cuando el piruvato se transformaba en acetil, lo que sucedía es que se descarboxilaba y se deshidrogenaba. Entonces, por cada piruvato que se transformaba en acetil se formaba un NAD. Pero ¿cuántos piruvatos se producen en la glucólisis? Profesor, se producen 2 porque la glucosa se parte en 2. Por lo tanto, ¿cuántos NAD se producen? 2, pues, ¿no? Si acá por cada piruvato se produce un NAD y si son 2 piruvatos se producen 2 NADs. Por lo tanto, en la formación de acetil, acá estamos, ¿no? En la formación de acetil, ¿cuántos se producen? Profesor, ya me dijiste, es fácil, ¿no? ¿Cuántos se producen? 2 ATPs. 2 NADs, discúlpame, 2 NADs. ¿Y esos 2 NADs a cuántos ATPs equivalen? Si cada NAD se transforma en 3, en 6 ATPs. Ahí está. Profesor, le pregunto, ¿y cómo hacemos en el ciclo de Krebs? Acuérdate que en el ciclo de Krebs la producción era que un GTP, ¿qué más? 3 NADs y un FAT. Yo sé que te acuerdas, yo tengo la esperanza que te acuerdas. Profe, ¿y dónde dijo eso? Pucha, contigo, a ver, mira, ve, acá. Yo ya te dije, mira, que el acetil se unía con el oxaloacetato y formaba el citrato. Y acá seguía una cadena donde el isocitrato se descarboxilaba y se deshidrogenaba y formaba el primer NAD. Acá está el otro NAD y acá está el otro NAD. 3 NADs. Profe, y el FAT acá ve. Profe, y el GTP aquí ves. ¿Te das cuenta? Aquí. Entonces, profesor, ¿cómo son los productos? Ya, pues, un GTP, 3 NADs y un FAT. Ya, profesor, entendido. Mira, entonces, este GTP se transforma en un ATP. Este es 3 NADs, 3 por 3, 9 ATPs. ¿Y el FAT cuánto vale? 2. 1 por 2, 2 ATPs. Por lo tanto, en el ciclo de Krebs se forman ¿cuántos? 12 ATPs. Pero por cada piruvato. ¿Cuántos piruvatos se producen en la glucólisis? 2, profesor. Por lo tanto, serían 24 ATPs. Contamos de 2, ¿no? Ahora, ¿el total cuánto sería? Profesor, el total sería lo siguiente, ¿no? Acá son 8. Acá son 6. Y acá son 24. Ya, acá son 24. Entonces, ¿cuánto sería el total? El total va a ser, ya, el total sería, sumamos 8 más 6, serían que de un mol de glucosa, ¿cuánto se liberan? Se libera 38 ATPs en condiciones aeróbicas con oxígeno, ¿verdad? ¿En qué condiciones aeróbicas con oxígeno? Porque el oxígeno es el aceptor final de los electrones. ¿Cómo funciona el oxígeno? A ver, como el aceptor final de los electrones, ¿verdad? Él los acepta y forma agua. ¿Qué hace? Los acepta y forma agua. Entonces, eso es todo lo que es metabolismo y respiración. Bueno, chicos, no te olvides, somos Academia Preuniversitaria Liceo, tu mejor opción. Y estás con tu profe Tineo. Si quieres tener este material, puedes obtenerlo comunicándote con nosotros y podemos entregarte el material. No te olvides que nuestras matrículas están abiertas. Sé parte de nuestra familia y aprende con la modalidad liceo, ¿no? Full resúmenes. Ya, entonces no te olvides, estamos ubicados en Girón Huepi 456 Morales. Somos Liceo, tu mejor opción.